Ahora sí damos comienzo a este debate político que siempre hacemos el minuto a minuto. No lo había saludado hoy. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, le preguntaba a todo cómo lo trataba el verano. A Yamil Santoro, ¿cómo lo trata? Bien, bien, agradecido del fresco que hay en la Ciudad de Buenos Aires, algo por la humedad de estos últimos días. Pero bien. Bueno, ahora sí todos presentados, nos metemos nuevamente en lo que va a ser la campaña, ¿no? Abro juego con lo siguiente. Estos días o ayer varios matutinos planteaban la postura del Fondo Monetario en cuanto el temor, entre comillas, digamos, del fondo, a si en las elecciones no gana una fuerza que no sea el oficialismo, en este caso Cambiemos, y bueno, el temor que pueden tener los mercados y demás, qué puede llegar a suceder si gana la oposición, sea el Frente Renovador, Unidad Ciudadana, el peronismo en sí o la izquierda, quien fuera. ¿Vos cómo ves esto, Yamil, para abrir un poco el juego, digo, que se haga este planteo a esta altura del partido? Me parece algo sensato de que en definitiva hay una gran cantidad de actores que han invertido dinero en la Argentina y de alguna manera la Argentina viene insistiendo en que inviertan o que presten o lo que fuera y todavía no está claro cuáles van a ser las reglas de juego después del 2019. Creo que en ese sentido es importante que las fuerzas políticas con mayores posibilidades electorales lleguen a alguna suerte de acuerdo programático de política de Estado para darle previsibilidad a los mercados, para darle previsibilidad a los actores y que después en todo caso se diriman en elecciones las diferencias que las hay. Pero también es cierto que es importante darle una señal clara al resto del mundo sobre qué vamos a hacer con las deudas, qué vamos a hacer con los compromisos asumidos, qué vamos a hacer con el déficit fiscal, en fin, distintos temas que me parece que exigen de parte de la alta dirigencia política un grado de esfuerzo y de responsabilidad particular. Ahora el juego con Laura. Mira, en principio creo que las declaraciones por parte del Fondo Monetario Internacional tienen que ver con un fuerte desprecio hacia las instituciones democráticas de los países como los nuestros, ¿no? Creo que plantear un temor respecto de un acto democrático que tiene que ver con la soberanía de los pueblos, como es justamente la elección, bueno, da cuenta de cuál es la concepción que encierran este tipo de organismos y cuál es el objetivo final en realidad de acudir a ellos, ¿no? Que poco tuvo que ver y que lo vemos reflejado también en la vida cotidiana de todos los argentinos, que ningún peso de los que han entrado, ningún dólar de los que ha ingresado producto de estos préstamos han tenido que ver con mejorar la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a discutir estas cosas, ¿no? Y poner también blanco sobre negro esto que recién planteaba Yamil, ¿no? El tema de la llegada de las inversiones. El oficialismo ganó en 2015, supuestamente iban a llegar ahí las inversiones, volvió a ganar en 2017, tampoco llegaron ahí las inversiones y resulta que ahora está el temor respecto de las inversiones de si efectivamente va a volver a ganar un gobierno que atienda las necesidades de las mayorías o no. Entonces digo, la verdad que entrampar a los argentinos en esa discusión o entrampar a los argentinos en esas cuestiones me parece que tiene que ver profundamente con un desprecio hacia la voluntad popular, ¿no? Cristian. No, las declaraciones fueron peores todavía, porque lo que dijo no es en función del resultado, sino que la existencia del propio proceso electoral podría dificultar que le agarre alguna tentación a Macri de no apretar lo suficiente. O sea, la declaración es brutal. Implica que para los del FMI no tendría ni siquiera que haber elecciones, porque a ver si el ajuste no va todo lo brutal que ellos quieren. Y además esto está ligado con otro pedido del FMI, que es el de toda una nueva contrarreforma jubilatoria, donde quien nos está escuchando y cobra una jubilación o una pensión y sabe que no llega, no sé, al día 6 o 7 del mes y ya no puede más, con 9.000 pesos, con los tarifazos, etcétera, el FMI dice que hay que desligar la jubilación inicial del salario que se percibe todavía más, o sea que tiene que ser todavía más bajo. De ahí que ese diagnóstico, que el problema en Argentina es que la fiesta sería que se cobran grandes jubilaciones, salarios públicos, en educación, en salud, bueno, es insostenible. Y esto dicen una y otra vez. Y no es cierto que acá vinieron inversión, acá más bien se llevaron la plata. La inversión está en un piso histórico en Argentina, 18% del PBI, es casi uno de los periodos que menos inversiones ha habido en la economía nacional en su historia. Comparable, digo, al pico del 2002 más o menos, y lo que sí hay es un salto cualitativo en la fuga de capitales que se duplicó respecto a los niveles ya muy altos que había en el último gobierno de Cristina. Cada dólar que entró del FMI, 60.000 millones de dólares, cada dólar es el equivalente a fuga de capitales. Digamos, es una simetría de los números que es
chocante, ¿no? Entonces el verso que decían que era porque había algunas regulaciones, entonces se fugaban capital, se cayó, Macri sacó la regulación y se duplicó la fuga de capital. Entonces hay un comportamiento sistémico de los más ricos de este país que es chupar todo lo que puedan la riqueza nacional y llevársela afuera. Y ese es el gran agujero. Hasta que no se pare el agujero de la fuga de capitales y se deje de pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, no hay salida para la Argentina, y esos son dos puntos centrales de lo que plantea el Frente de Izquierda. Daniel. Yo creo esto, básicamente. Lo que planteó el Fondo Monetario es que el proceso de elecciones iba a achicar el apetito de reformas. O sea, básicamente lo que estaba diciendo es hagan la reforma como sean y avancen. El objetivo del Fondo Monetario es cobrar, claro, no hacer crecer la economía, no eventualmente que vengan inversiones, sino cobrar. Es un prestamista que lo que quiere es cobrar y ir sosteniéndolo. Ahora, el problema no son los mercados, el problema son los argentinos. Acá bajó el consumo de leche. Si bajó el consumo de leche, quiere decir que la gente dejó de consumir un montón de cosas. No solo hay un problema de pobreza en la Argentina, no solo hay un problema de gente sin trabajo. Hay un problema que la gente se funde trabajando. El fenómeno para mí nuevo hoy de la Argentina, que el que tiene trabajo todo el día no llega a fin de mes. El fletero que labura todo el día, pero paga gasoil, peaje, luz, agua, lo que fuera, no le alcanza. El docente que tiene dos turnos, como se endeuda, se complica y termina tomando una deuda, después otra y se va complicando del todo. Acá hay un problema serio de inviabilidad del modelo argentino. Yo creo que la economía está en caída libre, no solo por los datos, por la caída del 7,5% en noviembre de la actividad económica, no solo por el aumento de la pobreza, por el aumento de la desocupación, sino porque no hay ninguna variable, no hay nada que esté mejorando la situación, y lo que hay es un montón de gente que la está mirando de afuera. Para mí, claro, el gobierno tiene un modelo que es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese modelo deja 20 millones de personas afuera. Lo que pasa que, siguiendo lo que vos decías, Daniel, digo, las personas que están en el día a día aguantan un poco más que le sigan pisando la cabeza, por decir una manera, en cuanto a que el sueldo cada vez rinda menos, que la inflación siga siendo un problema preponderante. Aguantan hasta que dejen de aguantar. ¿Le podemos seguir haciendo caso al fondo, más allá de que hay un compromiso que hay que pagar? Cualquiera que gobierne en Argentina en la próxima etapa, aún si gana el próximo gobierno, va a tener que reconvertir la relación con el Fondo Monetario, va a tener que revisar la relación con el Fondo Monetario, porque es imposible, porque el gobierno adelantó toda la toma de deuda y va a tener que empezar a pagar. Claramente eso no es viable. Además, el esquema económico no cierra por ningún lado. Objetivamente, cualquiera que gobierne en la próxima etapa va a tener que ganar otras políticas. Yo lo que espero es que construyamos una gran unidad opositora, una gran unidad del peronismo, de los distintos movimientos sociales, de distintos sectores críticos, que esa unidad mire el mercado interno, la industria textil, las economías regionales, que cuiden el mercado interno, que empiece en esencia a hacer los cambios estructurales que necesita Argentina. Tiene que dar vuelta a la escuela secundaria de Argentina, tiene que armar otro sistema de crédito, porque todo el mundo está endeudado a tasas usurarias, y que empecemos a construir un camino que tenga que ver con el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, lo que hay simplemente es ver desde dónde se ajusta, claro, y lo que plantea el fondo, y yo coincido con eso, es un ajuste en el tema más crítico de Argentina, que es una reforma previsional que le va a complicar la vida a los 7 millones de jubilados. Y de acá a las elecciones, digamos, porque quizás el gobierno confía que de acá a octubre las mejoras que esperan desde Cambiemos se hagan visibles. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Eso que sí, que se va a salir adelante, o que se va a seguir igual como fue el 2018? Mira, yo lo que creo, coincidiendo con Daniel, es que hay una profunda inviabilidad del modelo económico que se está planteando. Entonces es imposible, digamos, de sostenerse este modelo económico, de sostenerse estas políticas, de sostenerse también esta claridad, tan absoluta que plantea el gobierno, incluso cuando presentó su último presupuesto en relación a las prioridades que está planteando, es que la situación de la grandes mayoría de los argentinos, con esto nos referimos a sectores populares, sectores medios, trabajadores asalariados, comerciantes, profesionales, pueda mejorar de alguna manera. Lo que estamos viendo todos los viernes en la calle, aunque sea silenciado por los grandes medios de comunicación, es importante. Están dándose ruidazos, instancias de protesta muy fuertes, sobre todo en el conurbano bonaerense, y creo que eso está dando cuenta de esto que vos preguntabas recién, si es que se puede seguir aguantando este nivel de inviabilidad, digamos, de extracción, digamos, escandalosa ya de los recursos de los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. Mira, hay dos cuestiones. El 2020 no entra plata del fondo, es decir, la segunda renegociación que hizo Macri adelantó los fondos para el 2019. El 2020, sin embargo, vuelven a crecer los pagos de deuda, 2021 también. ¿Cómo van a hacer? O sea, ya sea que sea reelecto Macri o que gane cualquier candidato del peronismo, nadie que no diga que hay que romper con el FMI y dejar de pagar la deuda está diciendo algo distinto que ajuste. Porque si no tiene que ajustar, la plata tiene que sacar de algún lado. Entonces el Frente de Izquierda habla claro.
hay que romper con el FMI, dejar de pagar la deuda, renacionalizar las empresas de servicios públicos privatizadas que nos siguen saqueando como nunca, y sin eso no hay salida. Entonces yo acá alerto, porque una parte del peronismo le votó todas las leyes a Macri, todas. Los gobernadores han aplicado ajustes también en sus provincias. Macri viajó, la vio Alicia Kirchner y dijo muy bien el camino del ajuste que aplicaron en Santa Cruz. Y hoy salen los medios de comunicación que Cristina le dijo a los sectores kirchneristas en las provincias que apoyan a los gobernadores. Entonces ese es el camino que va a un desastre también, porque no tiene un programa alternativo antiimperialista, anticapitalista para dar vuelta a esto que hizo Macri. Y además, digo, un sector del peronismo ha apoyado la política imperialista en Venezuela. Pichetto, Massa y Urtubey salieron a decir que el presidente que había que reconocer es Guaidó, siguiendo las órdenes de Trump. Y más allá, nosotros somos una izquierda muy crítica de Maduro, que no lo apoyamos, lo hemos cuestionado, pero somos opositores por izquierda a Maduro, repudiamos la acción imperialista. Entonces, ¿cómo se puede hacer una supuesta unidad con gente que actúa como títere de Trump? Ni siquiera la Unión Europea reconoció a Guaidó, y Massa, insisto, Urtubey y Pichetto salen a ser llevados de las narices directamente por lo que quiere la embajada norteamericana. Entonces, acá la discusión es clara. ¿Qué programa vamos a tener para salir de una crisis que está en curso, de un saqueo, de un ajuste que se va a profundizar tanto si gana un Macri la pega no sé cómo, o si cualquier variante del peronismo que no anuncian, insisto, ningún programa de afectar las ganancias capitalistas de los que tienen 400.000 millones en el exterior y que nos siguen saqueando verdaderamente de una manera brutal. A ver, para empezar, ningún país en esta época contemporánea, digamos, ha progresado en base a políticas anticapitalistas. De hecho, los comunistas se volvieron capitalistas, caso China, Cuba, que ha sacado el anticapitalismo de la Constitución, o sea que la diátraba del siglo XX lo voy a dejar de lado. Ahora, yendo a las cuestiones concretas de poder adquisitivo, que creo que es algo que le preocupa a toda la gente que nos está viendo, nadie está negando que en el 2018 hubo pérdida del poder adquisitivo, en torno al 10%, en algunos casos más, dependiendo qué parte de la sociedad o qué industria estemos hablando. Ahora, lo cierto es que este año se espera que la gran mayoría de los argentinos tengan recuperación del salario real, también hay que decirlo, probablemente no compense la caída que tuvimos en 2018, pero por lo menos de lo mal que estuvimos el año pasado, probablemente este año estemos mejor. De hecho, el aumento que está proyectado para junio del salario mínimo, si se mantienen estos niveles de inflación proyectada, le gane el aumento salarial a la inflación, mismo jubilaciones, pensiones, etcétera. Con esto no quiero decir que está todo solucionado, todo lo contrario. El déficit fiscal es un problema, concretamente es un problema que gane quien gane hay que resolver. Tenemos un Estado que gasta más de lo que tiene, que ahora los números dan bien, pero lo cierto es que es más que nada por el efecto inflacionario, no porque se ha terminado de corregir la torta como corresponde. Pero vos querés ajustar más, Yamil, para entender. Vos lo que decís es que el problema... porque cuando vos hablas de déficit, no te referís a plata que sea el pago de deuda. Vos te referís a lo que se va, a educación, a salud, a jubilaciones. O sea que vos decís que el pueblo que ya no llega a fin de mes, que no le alcanza cada vez más, todavía hay que estirarle más el torniquete. Te lo respondo sin ningún problema. Y a los que tienen 400.000... ¿Me hiciste una pregunta o vas a hacer una afirmación? Te completo la pregunta. Dale. Y a los que tienen 400.000 millones en el exterior, nada. Le blanquean los capitales. Y seguir pagando la deuda a los acreedores como nada. Entonces el programa de la derecha es claro, es ajustar, apretar para pagarle a los acreedores y siempre diagnosticar algo falso, que es que el problema es que como si fuesen, insisto, altas las jubilaciones, la inversión en obra pública, en vivienda, y eso no es así. Argentina, ahí no está el problema es el agujero negro por donde se va la riqueza nacional, que es el que se llevan los ricos. La verdadera fiesta en este país es la que se hacen los ricos, no el pueblo. Bueno, ahí le voy a introducir un concepto importante para la izquierda, que es la palabra eficiencia. Este gobierno, con transparencia y con eficiencia, logró, por ejemplo, que las licitaciones de obra pública sean un 40% más baratas. Es decir, podés hacer lo mismo, más barato, gestionando mejor. Primer cambio que hay que hacer. Segundo cambio que tenés que hacer, Banco Interamericano de Desarrollo hizo un análisis del gasto público argentino y le dio que hay 7 puntos del gasto público que representan gasto ineficiente, cosas que perfectamente se podrían hacer sin afectar jubilaciones, salarios, es decir, mala administración pública, heredada, acumulada y que todavía no se ha logrado resolver. Entonces, me parece que es una chicana pensar que el gasto público únicamente implica prestaciones de calidad para los argentinos. Porque si eso fuera así, Argentina tendría el mejor estándar de vida del mundo, probablemente, porque tenemos el Estado más caro, relacionado al PIB per cápita que hay prácticamente en el mundo, cobramos los impuestos a las empresas más caros del mundo y aún así no vivimos bien. Entonces, mantener este fetiche de pensar que pagar muchos impuestos y tener un Estado enorme hace que los argentinos vivamos mejor es una fantasía ideológica que no tiene ningún correlato en la realidad. Y ahí es donde nos parece que hay que empezar a dar la discusión seria, que reitero, gane quien gane,
hay que generar las condiciones de posibilidad para que las pymes, además de recuperar la capacidad de endeudarse, porque el crédito claramente está caro y hay responsabilidad del gobierno en eso, más allá de la discusión tarifaria, la cuestión impositiva es un gran problema para las pymes. Yo veo dos cuestiones en el corto plazo. Uno, se aprobó un presupuesto para este año, yo voté en contra, que es el de déficit cero. Sí. El presupuesto es socialmente inviable, no lo va a poder aplicar el gobierno, porque achica tanto en materia de salud, de seguridad, de desarrollo social, achica hasta en lo básico, que inexorablemente el nivel de tensión y de conflicto social que va a generar va a ser imposible poder aplicarlo. En la práctica va a haber un nivel de tensión creciente este año, porque en lo elemental, en infraestructura escolar, en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, en lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad, se ha achicado brutalmente el presupuesto. Y segundo, el tema central hoy en la Argentina son los costos fijos altos. Cualquier familia arranca pagando un montón de luz, gas, agua, lo mismo una pyme, lo mismo una gran empresa. Lo que hay que hacer es ir para atrás. Nosotros vamos a presentar un proyecto, yo creo que vamos a poder consensuar con toda la oposición, de volver al 2018 las tarifas y establecer un criterio que es... ¿No se va a vetar eso como ya pasó? Yo creo que no va a poder vetarlo el gobierno, y me parece que no va a poder vetarlo porque el humor social es distinto. Se hizo el año pasado, se aprobó en diputados y en senadores y se vetó. Para mí no va a poder ser vetado este año porque realmente el humor social es distinto. Si en enero, todos los viernes hay ruidazos con el tema de las tarifas, si efectivamente ya nadie puede más. Yo estuve hace pocos días en Lanús caminando por el centro comercial, salió una mujer con una boleta desesperada, entré, un local chiquitito de venta de ropa, un baño más que chiquitito, le dieron 6.000 pesos de agua. Un baño imposible que le venga 6.000 pesos de agua. La gente se funde trabajando. Me parece a mí que, en términos concretos, el gobierno no va a poder aplicar el presupuesto, hay que volver atrás con las tarifas y espero que el gobierno otra vez no lo vete porque se va a meter en un lío bárbaro. Y segundo, si acá no se empiezan a generar mecanismos para expandir la economía, lo que hay es un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. No hay explosión en Argentina, pero sí mucha gente que la pasa mal, que se deprime, que se genera, está todo el mundo sacado mal, nos cruzamos dos en la calle y nos miramos mal y tiramos los golpes a los tiros. De la implosión a la explosión hay un paso. Lo de Francia debería llamar la atención, como parecía que estaba todo controlado y de golpe un pequeño aumento de nafta y gran parte de la gente salió a la calle. Para mí el gobierno debería abrir los ojos. No creo nada en la política en cara del gobierno, pero debería parar la mano porque esto está muy complicado. Laura, no, yo quisiera también discutir el concepto de eficiencia del gasto, ¿no? Porque como se dijo acá, van 60.000 millones de dólares que hemos tomado prestados que no hemos visto un solo peso volcado, como decíamos recién, a mejorar la calidad de vida ni la infraestructura de nuestro país, ni en ninguna área que tenga que ver con la vida de los argentinos. Y muy por el contrario, lo dice con mucha claridad un compañero de bancada, nuestro economista Axel Kicillof, el modelo este es el modelo del despilfarro, digamos. Todo ese dinero se ha ido por la canaleta de la fuga de capitales hacia el exterior. Entonces, la verdad que este gobierno se ha presentado como una propuesta innovadora que pretende tener ciertos mecanismos que incluso apuntan a la transparencia, pero en realidad lo que digo, otro gran estadista para mí, el más grande de todos los tiempos, Juan Domingo Perón, decía que la única verdad es la realidad, ¿no? Entonces hay que empezar a ver cuál es la realidad concreta y empezar a evaluar con resultados concretos estos 3 años y este cuarto año de gobierno que nos va a dejar Macri, en la que en realidad todos los indicadores, tomemos el indicador que tomemos en el plano de lo económico, de lo social, de lo educativo, de la salud, ha empeorado respecto de la experiencia anterior de gobierno que han prometido venir a mejorar. Entonces, la verdad que yo creo que ahí es donde nosotros, hoy salió con mucha claridad también en la etapa de un gran diario argentino que es La Nación, cuáles eran los 4 ejes de campaña y de discusión que iba a pretender imponer el gobierno. Ninguno de esos ejes, si bien creo que intentan interpelar a un sector importante de la sociedad que se siente identificado con eso, tiene que ver con mejorar sustancialmente la calidad de vida de los argentinos y resolver los problemas que tenemos hoy. Entonces yo creo que hay una tarea importantísima de poder trascender esa trampa discursiva y poder entrarle de verdad a las propuestas que mejoren la calidad de vida de todos. Vos recién, Yamil, decías que o por lo menos esperás de que a mitad de año aproximadamente el tema de, que los sueldos le vayan ganando a la inflación. La inflación que planteás vos es la de 23% del presupuesto, porque hay otras consultoras privadas, que hablan del 30-35% para este año, modificando un poco eso. ¿Crees que el gobierno va a poder controlar la inflación en base a lo que vos decías? Bien, 2 respuestas. Primero, estoy hablando de la inflación interanual de lo que sería junio a junio y cómo daría el salario total aumentado en ese periodo. Y ahí, reitero, yo hablé del salario mínimo. El salario en general va a depender de las paritarias que cierre cada una de las centrales obreras con la patronal respectivamente. Pero en general
probablemente haya una recuperación del salario real en la medida que las industrias lo puedan pagar, así que eso va a ser una negociación sector a sector. Ahora, respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver si el gobierno va a lograr o no tomar la inflación, yo creo que la inflación presupuestada probablemente se quede un poco corta, creo que va a estar más en torno al 25%, que si vemos del casi 50% que tuvo este año va a ser una desaceleración significativa. Obviamente siguen siendo números altos, pero también hay que entender que en Argentina hay muchos precios de la economía que tienen lo que se llama un factor inercial, es decir, que la inflación se comporta de manera inercial, ejemplo salarios, ejemplo alquileres, entonces hasta que no haya varios periodos de inflación a la baja, siempre va a haber un poco de remanente de la inflación del año pasado, pero creo que vamos a estar en torno al 25%. Dos cosas. Primero que hace un año más o menos, en cualquier debate que estábamos con Yamil Santoro nos decía que la jubilación iban a estar 2% por encima de la inflación y que los salarios paritarios le iban a ganar la inflación. 20 puntos abajo cada una de las dos. Entonces los pronósticos que hace la gente de gobierno en todas sus variantes no se pueden creer mucho. Lo segundo que lo que tenemos que discutir es el programa para revertir esto. Yo insisto, ¿qué se va a hacer con las empresas de servicio público privatizado? La única fuerza política que dice que hay que revertir esas privatizaciones, nacionalizar esas empresas y que sean gestionadas por sus trabajadores y comités de usuarios para liquidar la ecuación ganancia de esas empresas y que entonces sean gestionadas como para garantizar un servicio público esencial, eficiente y barato, es el Frente Izquierda, nadie más lo dice. ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Le van a seguir permitiendo que se sigan llenando los bolsillos como se llenaron con Menem, con los subsidios en la época del kirchnerismo y ahora con los tarifazos de esas empresas, muchas de las cuales están gestionadas por amigos del presidente? ¿Qué se va a hacer? Con la fuga de capitales, ¿qué se va a hacer? Hablamos claro, hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior. Si no, no se para. Los ricos se siguen llevando la plata afuera. ¿Y quién habla de eso? Y se puede funcionar la economía nacional con 3.000 millones de dólares que se van todos los meses. Pues digo, cuando hablamos de fuga de capital, hablamos 3.000 millones de dólares o más que se van mes a mes de la Argentina. ¿Y quién se lleva esa plata? El laburante, el que no llega a fin de mes, el jubilado. No, se lo llevan los ricos de este país, todo el elenco gubernamental, entre otros. Entonces, ese es el problema estructural. Acá la derecha instaló un diagnóstico falso. Es como si vos tenés cáncer y te dicen, no, tenés gripe, que es el problema del déficit fiscal. Y esa no es la clave de la crisis argentina. Es la deuda, es el saqueo de las grandes petroleras. Le pagamos en 6.90 el millón de BTU a las empresas de gas cuando sale 3. Le pagamos $80 el petróleo que suben los combustibles cuando sale 25, 30 la extracción en Argentina. El Estado gasta ineficientemente desde ya. ¿Qué hace? Subsidia a las petroleras en vaca muerta. Ahora, yo no entiendo si es tan fácil extraer petróleo a $3. ¿Por qué la izquierda no arma una cooperativa para extraer petróleo? Digo, acá lo que me encanta de este tipo de... Mirá, no es una chicana, porque vos venís acá a plantear que es fácil extraer petróleo. No. De hecho, te digo una cosa, no soy peronista, no quiero faltar respeto a la peronista a la mesa, pero Perón, algo que dijo cuando volvió después del exilio, dijo, muchachos, no nos pongamos nosotros a extraer petróleo, que de eso no entendemos, que lo exploten otro y cobremos regalías. A mí lo que me sorprende de la izquierda, acá es falso, que quieren nacionalizar todo, pero no tienen un caso de éxito de gestión de nada. Acá es falso. Ni empresarial, ni gubernamental. Entonces, ¿qué querés manejar, Castillo? Mirá, disculpame una cosa, Santoro, acá las fábricas que los capitalistas cerraron y los trabajadores mantuvieron abiertas y funcionando con mucho esfuerzo, como Sanón o como Madigraf, son experiencias donde la izquierda ha estado involucrada y que difícilmente, a pesar que las empresas, que el gobierno les niegue el crédito, que las persiguen y todo, las empresas se déjame terminar. Y entonces, lo que yo te digo, mira, el nuestro es el único programa que puede parar con la decadencia nacional. Todo lo demás pero es no vende humo y en ninguna parte del mundo, Castillo, tu programa. ¿Cómo? Dejanos aplicarlo acá, y la Argentina es un país, y lo que sí... No hay un país, salvo Corea del Sur, perdón, del norte. Corea del Sur. Corea del Norte no me gusta, Corea del Norte es amiga de tu amigo Trump, al cual vos seguís. Lo único que quiero decir es que Daniel dice una cosa cierta, que es que en Francia tuvimos un ejemplo de cómo se paran los ajustes. Los Xi-Yang ganaron la calle y Macron tuvo que volver atrás. Y eso hay que hacer para frenar los tarifazos acá en Argentina. No, a mí me parece que más allá de la macroeconomía, y tengo la peor opinión sobre la política económica en cara del gobierno, acá hay que discutir cosas concretas. La Argentina es un país trabado. ¿Qué es lo último interesante que hubo en salud en la Argentina? Los genéricos. 2002, hace 17 años que no pasa nada. ¿Qué es lo último interesante que hubo en educación? El 6,5% del Producto Bruto Interno, establecer un criterio 2005, hace 14 años. En política social, la asignación universal por hijo, una buena política, 2009, hace 10 años. Estamos trabados, claramente. Entonces, lo que tenemos que plantear, me parece, y yo aspiro en la campaña, es a plantear propuestas concretas. Tenemos que salir para adelante. Y salir para adelante no es encarar el gobierno. El gobierno encara, para mí el gobierno es tres cosas. Uno, una idea horrible de lo que era Argentina, soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Dos,
es una estructura de negocios. No hay eficiencia porque el que tiene que controlar el precio de los alimentos está del otro lado del mostrador. El que tiene que controlar el precio de combustible lo está liberando. Y lo mismo el que tiene que controlar el tema de los medicamentos. Y tercero, es un gobierno que se asustó ante el primer conflicto y salió a abrazarse con el Fondo Monetario y a hacer un acuerdo brutal, un acuerdo incumplible absolutamente. Cualquier presidente sabe en Argentina que va a tener una corrida cambiaria. Todos los presidentes lo han tenido. Ante el primer conflicto ha ido a hacer exactamente lo que no hay que hacer en la Argentina. En ese contexto yo aspiro que sea un año podamos discutir en serio qué vamos a hacer con la salud, que está totalmente desacomodada, en serio cómo hacemos con el 1,5 millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, o la mitad de los pibes que no están en la escuela secundaria, y en serio cómo hacemos, no con el 33% de pobreza solo, sino que arriba de eso hay un 35% de la gente que hace changa, que es gasista, plomero, carpintero, que se están cayendo porque no trabajan, porque no hay movimiento económico y porque se endeudan. Claro. Para vos, Laura, ¿cuál sería No, y alguna propuesta? a lo que está planteando Daniel, por supuesto, son prioridades. Creo que hay que mirar muy claramente el cuidado del salario y el trabajo de los argentinos, ¿no? Acá se está planteando algo que se ha definido como un industricidio, ¿no? Estamos teniendo una cierre de fábricas, industrias, comercios permanentemente, y eso significa una peor calidad de vida para todos y, por supuesto, una incapacidad también para poder dar respuesta a las demandas que se van generando, incluso para los jóvenes, de incorporación al mercado de trabajo. No solo el incremento también de la desocupación que ha habido en el último tiempo, producto de estas políticas que obviamente son reflejos de la política macroeconómica que está llevando adelante el gobierno, que no ha llevado adelante ni una sola política que apueste al cuidado del sector productivo de nuestro país, sino todo lo contrario, sino también cómo se atienden a aquellos sectores que tienen la expectativa de ir incorporándose al mercado de trabajo. No puede ser que la única respuesta y la única mirada que haya hacia la juventud tenga que ver con esa mirada punitivista que planteó a principio de año la ministra de Seguridad. Este país cuenta con los recursos necesarios para encarar grandes programas que tengan que ver con la alfabetización de los jóvenes, con la incorporación de los jóvenes a programas educativos y también la construcción de oportunidades de trabajo que tengan que ver con fortalecer la producción, con cuidar el trabajo, con cuidar el salario y acompañar a los jóvenes para el proceso de incorporación al mercado de trabajo. Lo que pasa es para Yamil funcionar un sistema es que los ricos se hacen cada vez más ricos y el pueblo trabajador cada vez recibe menos, porque el capitalismo en el mundo está generando que los ricos y los ultra ricos cada vez tienen más y las mediciones todos los años te lo muestran que es más obsceno, 25 tipos que tienen los ingresos de 3.800 millones de personas. En Argentina las 50 familias más ricas tienen una fortuna de 70.000 millones de dólares. Entonces, sin expropiar a los expropiadores del pueblo trabajador, decir que hay una salida no hay. No es que la misma clase social que viene gobernando y llevando a la Argentina a la decadencia, que es la que expresan, digamos, los dueños del país, nativos y extranjeros, siga teniendo el poder económico, vamos a seguir en caída libre como hoy. En 1974, si nos remitimos ese año, hoy un asalariado tiene el bolsillo $1 de 2. O sea, un 50% en promedio cayó el ingreso salarial promedio de la Argentina. Y eso es brutal, y eso es responsabilidad de nunca haber afectado los intereses de los dueños del país. Entonces tiene que terminar con que ese pequeño puñado de grandes propietarios de la Argentina se siga llevando la riqueza nacional que todo el que va a laburar genera. Porque como toda sociedad capitalista, la riqueza la genera el laburante y los capitalistas se apropian de ella, que es mediante el trabajo no pago de los trabajadores, la llamada plusvalía. Entonces esa riqueza que después fugan al exterior o la han utilizado para el desarrollo nacional. No, la Argentina está, insisto, en decadencia, pero la decadencia es el control capitalista de la Argentina y también el peso del capital extranjero y el peso de la deuda. Una deuda que, insisto, creció no porque se amplió el gasto social, el gasto público, sino porque le perdonamos la deuda, o más bien nos chantaron como deuda pública la deuda privada de las grandes empresas. Macri lo primero que tendría que hacer es devolver la guita que su familia nos estatizó. Y todos los grandes empresarios de Argentina, cuando habla de la ineficacia, ¿por qué no empiezan devolviendo toda la guita que transfirieron al Estado? Porque los liberales son muy privatistas para las ganancias, pero las pérdidas después nos las socializan a todos. La pérdida nos la socializan a todos. Bueno, pero vos estás porque todos los empresarios que les fue estatizado la deuda devuelvan la plata al país. Yo no estoy de acuerdo con el con decreto. No devolvieron un centavo, Se con el quedaron con decreto de toda la la última plata. semana, ¿cómo lo tomaron? A mí me parece, solo un minuto, Dale. el decreto es claramente inconstitucional, no tiene ninguna lógica. El gobierno lo que está haciendo es poniendo títulos para que hablemos. No está desenganchado de los resultados. Un día inventa un protocolo imposible de poner en marcha, un protocolo de seguridad con un policía de la bonaerense que se forma en 9 meses, después va con la baja de imputabilidad, ahora va con el decreto de extinción de dominio. Claramente el decreto
va a trabarse en la justicia inexorablemente. Yo creo que hay que ir a la extinción de dominio, creo que claramente es un esquema que hay que trabajar en la Argentina, pero lo que está planteando el gobierno no es un interés por ir contra la corrupción, no es un interés para recuperar los bienes, lo que está tratando es tratar de poner temas en agenda y a falta de resultados económicos, la grieta llevarla en términos de mano dura y mano blanda. Y en ese sentido, creo que hay una irresponsabilidad grande de parte de la ministra de Seguridad que dice cualquier cosa. Un día dice, se tira por la espalda, no por la espalda de lo mismo. Otro día dice, el que quiera andar armado, que ande armado. Otro día dice, lo que dicen la Fuerza de Seguridad tiene criterio de verdad. Después inventa el protocolo, después va con la baja de imputabilidad. Y es una irresponsabilidad. Una cosa es que cualquiera diga cualquier cosa. Hasta un diputado suelto puede decir cualquier cosa. Ahora, quien es gobierno tiene una responsabilidad colectiva a la hora de hablar. ¿Cómo lee un pibe que está perdido en un barrio la idea de decir vayan y tiren? Lo va a leer como que esto es una guerra. Con lo cual a mí me parece, no le tengo ninguna fe al gobierno, tengo la peor opinión de la política económica, pero aspiraría a que bajen el tono en lo que tiene que ver con seguridad. Porque no se están dando cuenta cómo lo lee el que la pasa mal en un barrio y esta idea de vayan y tiren y vayan armados es de una irresponsabilidad muy grande. Sí, y además respecto de eso yo lo que quiero señalar es que esos planteos se están dando en un contexto en el que hemos pasado el peor año respecto de la educación pública. Digamos, nosotros arrancamos el año 2018 pidiéndole a María Eugenia Vidal que no cierre las escuelas del Delta y lo terminamos pidiéndole a Horacio Rodríguez Larreta que no cierre las escuelas nocturnas. En el medio de eso hubo un ajuste brutal a todo el sistema educativo público en todos sus niveles que se consagró y se coronó y se profundizó en la propuesta presupuestaria de cara al 2019. Y sumado a eso, lo que te decía recién, ¿no? La imposibilidad de poder generar oportunidades laborales para nuestros pibes. Y sumado a eso, la mentira que los especialistas que hemos leído en este tiempo agregan respecto de la incidencia real de la participación de menores en hechos, digamos, de inseguridad. Entonces, es una trampa creer que esa propuesta viene a solucionar un problema de fondo que efectivamente tenemos que encarar los argentinos, que está vinculado a la cuestión de inseguridad, y es colocar a el futuro de nuestro país, que son nuestros pibes y pibas, la verdad que en un lugar muy complicado, en un lugar que el gobierno en realidad vino a prometer otra cosa. Laura, ¿te voy a hacer una pregunta? ¿Sergio Berni es de tu espacio político? Sí. Bueno, dice lo mismo que Patricia Bullrich. No tengamos doble discurso. Berni se pasea por toda la televisión diciendo que Bullrich está actuando muy bien y que esas políticas represivas él las haría todavía mejor y alguna más dura. Entonces, tengamos coherencia, porque si uno cuestiona la política y la criminalización de la pobreza y la política de represión de la protesta social, después tiene la gente de su espacio, va y dice, che, yo haría lo mismo. Y es el que se pasea hablando de temas de seguridad por todos lados. Y yo coincido que es gravísimo, porque ese discurso después redunda en los muertos del gatillo fácil. Ese discurso después redunda en los tipos que van a reprimir la protesta social y tiran como si acá no hubiese nada. Yamil, para cerrar. No, rapidito para la gente que nos está viendo, gracias al capitalismo 2030 probablemente termina por esa extrema en el mundo, aumentó la esperanza de vida, el PIB per cápita aumentó. O sea, a Castillo no lo respalda un dato, nada más. Mirá, pero al margen, ya hablaron un montón, todo, déjame cerrar. Ahora, Arroyo dijo que no se hizo nada en materia de salud. De hecho, una de las medidas más, si se quiere, progresistas de este gobierno en ese tema fue haber roto con la cartelización que había en materia de salud, terminando con la negociación con la Cámara Farmacéutica para ir negociando laboratorio por laboratorio. Gracias a las licitaciones que hizo de compra conjunta, logró bajar los precios de los medicamentos que pagaba el Estado hasta un 80%. Entonces sí se está haciendo mucho. Por supuesto que hay mucho por hacer, porque tantos años de mala gestión, fundamentalmente con la bandera de Arroyo en el gobierno, ha dejado un gran problema en la Argentina. Gracias a todos. Ojalá que en 2030, antes, el gobierno que sea, termine con la pobreza, sea de izquierda, de derecha, lo que fuera, pero obviamente... Son estadísticas viejas, la pobreza nuevamente sube en el mundo. Mundial, Gracias. Datos viejos, Gracias a todos. Bueno,